Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabéis, este espacio distinto que tenemos aquí en radioesperantia.com para ofrecer cabidas a todo este mundo de la creación, de la disposición de nuevas plataformas, nuevas ideas, debates, charlas, entrevistas, etcétera. Aunque más que entrevistas nos gusta denominarlo charlas, que queda casi como más suave, más tranquilo, más ligero, como si nos estuviéramos tomando un cafecito, y prácticamente todos los protagonistas que pasan por Radio Esperantia en la revista se quedan pues con esa sensación, ese sabor de boca de haber estado con una charlita, tranquilos, hablando en profundidad del tema que nos ocupa en cada ocasión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y en este caso volvemos a la literatura. Y el caso que nos ocupa ahora mismo, resulta que me llegó una referencia de un libro que volvía a reeditar una editorial, ahora hablaremos con el editor, y simplemente el título me pareció espectacular. El autor no lo conocía, pero empecé a empaparme del autor y tiene una vida impresionante. Ahora lo hablaremos con el editor. El libro que te recomiendo que lo pilles cuando quieras en la librería que quieras o en las plataformas que quieras es El Berlín Demónico de Walter Benjamin. Y como Walter Benjamin hace tiempo que no ofrece entrevistas, entre otras cosas porque falleció el año 1940, pues hemos decidido hablar con el editor que ha reeditado este fantástico libro, y por ello pues tenemos a el amigo Miguel Riera Montesinos, de Ediciones de Intervención Cultural. Miguel, un verdadero placer contar contigo aquí en radioesperantia.com, y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues el placer es mío. Yo estoy estupendamente dispuesto a ser sometido a todo tipo de preguntas que ojalá pueda contestar. Exactamente. La primera pregunta prácticamente pues viene con el título. ¿Cómo se os ocurre editar un libro tan desconocido, de un autor tan desconocido y en un momento tan complejo como este para las editoriales, Miguel? Bueno, la verdad es que este libro fue publicado hace 30 o 40 años, ya no sé cuándo, en la editorial Icaria, y había quedado fuera del mercado durante décadas, ¿no? Yo no lo había leído en su momento, no lo leí cuando se publicó el libro, no lo conocía, y ahora mismo pues he encontrado un viejo ejemplar de aquella edición de hace tantas décadas, y bueno, se me ocurrió leerlo, y los que tenemos el vicio de leer, pues algunas veces descubrimos pequeñas joyas que estaban ahí olvidadas, ¿no? Y naturalmente pensé inmediatamente en rescatarlo, incluirlo en nuestro fondo y darlo a conocer, porque es un libro que va a gustar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, incluidos los que no saben ni quién es Walter Benjamin, que deben ser muchos, ¿no? Exactamente. Resumiendo un poquito, Walter Benjamin era un filósofo alemán que durante los años 1927 y 1932 estuvo difundiendo charlas pedagógicas fundamentalmente dirigidas a niños y jóvenes. Y esto es un resumen de unas cuantas charlas que además se leen de forma muy fácil porque tienen pues 3, 4, 5 páginas. Yo incluso, fíjate, Miguel, estuve por de formación profesional por la radio, estuve pensando cuánto, como esto se emitió en la radio ahí en Alemania, estuve pensando y haciendo cálculos, porque se calcula, valga la redundancia, que por cada página, cada folio, es un minuto de texto. Entonces estuve calculando y yo pensaba, fíjate que cada charla sería unos 10 minutos, pero mira, no llega ni a los 8, la que más, 8 minutos. Entonces, pues hay que imaginar un señor, la radio sería pues como la televisión de ahora, no había televisión, y lógicamente pues escuchar a un señor de estas características, un filósofo que usaba pues de forma pedagógica estas charlas, pues debía ser un acontecimiento, supongo, a la hora que lo emitieran. Era un señor muy inteligente, con frases muy agudas, tocando temas muy interesantes. Y a mí, pues luego comentaremos algo del contenido, pero me pareció que este señor empezó a entender un poco lo que era el fenómeno radiofónico
Y estuve pensando, ¿qué hubiera hecho este señor si hubiera tenido acceso, por ejemplo, a la televisión? Miguel, hubiera sido también un fenómeno de las masas, ¿no? De la televisión. Bueno, él efectivamente estuvo muy interesado en el tema del desarrollo de la técnica y la introducción de esa técnica en el mundo de la cultura, ¿no? En realidad estos relatos radiofónicos, que son, como has dicho, la verdad, no había contado yo los minutos que podía tardar, ¿no? Unos 8 Porque aproximadamente. son como píldoras, 8, fíjate, son como píldoras sintéticas, ¿no? Explicando un tema, explicando una cosa y enseñando a través de esa cosa a otras. Pero en fin, de esto ya, en todo caso, ya comentaremos, ¿no? Pero era una forma de ganarse la vida, porque él en aquella época no era un filósofo reconocido, era un hombre que tenía que ganarse el pan, aunque procedía de una familia pues que no, era una familia económicamente bien situada. Él no los tuvo una vida muy azarosa, y esto eran trabajos que hacía pues para eso, para ganarse la vida, ¿no? No lo hizo durante muchos años, la verdad. Y hay una cosa curiosa que se puede subrayar, es que él fue siempre un hombre angustiado, un hombre que acabó suicidándose, pero tuvo por lo menos otros 2 conatos de suicidio a lo largo de su vida. Fue un hombre que vivió en una tensión permanente y, sin embargo, hacía unas charlas dirigidas a los jóvenes, amenas, entretenidas, divertidas, pedagógicas, excelentes, ¿no? Es curioso cómo una persona puede sobrellevar ofrecer esas 2 dimensiones en su vida pública, ¿no? Debemos recordar que la época en la que está difundiendo estas charlas es una época muy compleja en Alemania, porque prácticamente pues el último año, los 2 últimos años, ya les pillaría la Gran Depresión, que se cebó especialmente en toda la industria alemana. Y recordemos que es el periodo de entreguerras, la República de Weimar, después de la Guerra del 14 al 18, pues Alemania salió bastante mal parada, y pues en el 32 se terminó las charlas, y en el 32 acceden los nazis al poder. Creo que en el 33 ya Hitler sería el canciller, así para que un poco te ubiques. Y yo he estado buscando, y quizá aunque toca más la Segunda Guerra Mundial, pero quizá el tambor de hojalata de Günter Grass en la primera época pues toca un poco este periodo. Y en series, Miguel, no sé si has visto Babylon Berlin, que es una serie que está ambientada precisamente en ese periodo de entreguerras. Es un policía que se encarga de investigar casos, pero está ambientado allí, y te cuentan un poco pues todo lo que está ocurriendo, las penurias que pasa la clase media y clase baja, porque claro, está todos los precios desorbitados, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Y un poco para ubicar, pues estaríamos en esa época, una época bastante compleja, que para un pedagogo, para un filósofo que no tuviera una plaza fija y no tuviera pues el dinero suficiente para poderse mantener, pues sería una época bastante complicada, ¿no? Bueno, y más teniendo en cuenta que él era judío. Sí, ya está. O sea, él nace en una familia judía. Es un hombre que se interesa mucho por su contacto, sobre todo en la teología judía, aunque él no fue nunca sionista y se negó a viajar a Israel, pero mantuvo una relación intensa con Scholem y con otros intelectuales judíos, ¿no? Pero en ese ambiente, pues imagínate lo que significaba ser intelectual y ser judío en medio del nazismo, ¿no? Él de hecho huyó, se escapó a Francia, y luego al final, cuando Francia quedó ocupada, pues intentó escapar a través de España, y por desgracia pues murió nada más cruzar los Pirineos. Sí, murió además en Portbou, que lo he estado mirando, y fíjate, pues intentando huir de los nazis. Pero bueno, básicamente, fíjate, algo que me ha llamado la atención, ya has comentado que era judío, pero él era alemán. Y por ejemplo, cuando comenta en uno de los pasajes, no quiero hacer spoiler del libro, pero bueno, me ha llamado muchísimo la atención cuando habla de Nápoles, que él visita Nápoles,
que está, fíjate, ahora hay un volcán que tenemos aquí en La Palma que estuvo 6 meses intentando, estaba obsesionado con ver un volcán, ¿no? En erupción. Y estuvo viajando a Nápoles y estuvo ahí 6 meses a ver si el volcán entraba en erupción. Subía incluso al cráter, todo esto. Esto lo narra en la charla y es bastante curioso. Pero él, como buen alemán, le llamó la atención. Habían abierto el metro de Nápoles unos días antes y le llamó la atención pues esa marabunta de gente que había en el metro, que eran pues pilluelos que eran de allí de Nápoles, que utilizaban el metro para ir de un sitio a otro y no dejaban pues que los viajeros lo utilizaran para lo que estaba construido. Y también pues el contraste ese hablaba de la adoración de los Reyes Magos, pintado por pintores alemanes, y era como una especie de viaje organizado. O sea, estaba el portal de Belén y había pues una fila de personas que iban a adorar a la Sagrada Familia. Pero en el caso de los italianos le llamó la atención que los pintores italianos era como un descontrol. O sea, que era la misma imagen, la adoración de los Reyes Magos, pero pintada como que fuera todo un barullo. No había una fila, no había nadie que estuviera organizando. O sea, es un poco la diferencia de la filosofía alemana y de la filosofía latina, ¿no, Miguel? Que eso me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje. No sé si lo recuerdas. Claro, pero es que además es que fue Nápoles, es que Nápoles en Italia es también un lugar excepcional en ese sentido, ¿no? Es un lugar del caos, del desorden, de la mafia, por supuesto, ¿no? Y bueno, y fruto de ese viaje está el capítulo que dedica a Pompeya, ¿no? Sí, también. Pompeya, que es muy interesante. Pompeya, ¿no? Y Herculano, exactamente. También muy interesante. Y además lo cuenta de forma muy amena, porque pensemos que aunque vamos, si accedes a esta edición, si compras el libro, pues debes pensar que esto no... Supongo que se escribiría un guión, pero está pensado para ser narrado en la radio. Que eso hay que imaginarlo, porque si ya pues escribes y vas a pensar, pues mira, esto va a ser un relato, va a ser una novela, pero hay que pensar que esto fueron pues charlas que se emitían en la radio. Supongo que se escribiría un guión, pero yo deduzco por lo que he leído que tendría bastante facilidad de palabra, era una persona bastante bien instruida y que debemos pensar eso. A mí me llamó también mucho la atención el tema de lo que le sorprende, pues los gitanos, los bandoleros, todo esto, que en Alemania pues yo... digamos, la novela picaresca alemana no la había tocado demasiado, pero que después ya me he empezado a informar y hay un montón de novelas de este tipo con bandoleros, con gitanos, con personas, digamos, que están al margen de la ley. Y entonces me llamó la atención, como te digo, que tocara tanto estos temas, porque se repiten. Están los temas de los clásicos, Pompeya, Herculano, el Vesubio, también pues algunos personajes interesantes, pero los temas de los bandoleros, gitanos y tal, que se repite. Aparece también Cagliostro, un personaje del Renacimiento italiano también, que es bastante sorprendente, que vaya de un extremo a otro, Miguel, o sea, que no tenga una temática, digamos, a ver cómo lo defino, digamos más o menos homogénea, ¿no? Que va de un sitio a otro, de una temática a otro. No sé si te sorprende a ti también, Miguel. Sí, yo pienso que él lo que quería era interesar a esos jóvenes, interesar a los niños, explicar historias que les pudieran atrapar, y por eso Bandoleros, pues claro, es un tema muy adecuado, ¿no? El tema del juguete también el tema del teatrillo, de los polichinelas y ese tipo de cosas. Eran cosas que estaban muy próximas de los niños y los jovencitos, ¿no? Y es interesante ver cómo introducía estos temas para llegar a algún tipo no de conclusiones, porque él no hacía conclusiones, pero daba pistas para llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la reconstrucción de Berlín, ¿no? Cuando habla de la caída de los viejos edificios y su sustitución, en realidad está haciendo un discurso contra la especulación urbanística, pero casi sin que se note, ¿no? Hablando de la belleza de las casas, de las calles, de los edificios, etcétera. Yo creo que esa idea de
de no solo explicar una historia, sino explicar una historia que pudiera tener consecuencias en la mente de sus escuchantes, yo creo que lo tenía presente, pero siempre pensando que se dirigía a jóvenes y a niños, por tanto tenía que hacer charlas atractivas, divertidas, interesantes y que la gente no desconectara de la radio, ¿no? De hecho, por lo que sabemos, tenía una audiencia muy, muy alta estas charlas, que por cierto no estaban escritas, es decir, lo que se conoce de las charlas es porque quedaron grabadas algunas y se han transcrito, pero no hay papeles escritos de Benjamin. Exactamente, es que lo que te comentaba. Y aparte de eso, que estoy informándome y tiene un montón de libros. Lo que comentabas, pues que estaba muy interesado por el tema de la técnica y la cultura, y tiene un montón de libros relacionados precisamente con este tipo de temáticas. Hay un montón de libros y la pregunta que te hago, ¿crees que sería posible pues reeditar unos cuantos o dar a conocer algunos más? No sé si tenéis en la editorial. Yo creo que en el mercado lo más importante de Benjamin existe, se pueden adquirir. Sí, por eso te digo. Están en otras editoriales. No creo que haya muchos, otros textos para descubrir. Me parece que está todo que se puede ir a una librería y conseguirlo, ¿no? Desde cosas así más literarias, como recuerdo un libro que se llamaba Historias y Relatos, ¿no? Sí. Y luego hay textos básicos, ¿no? de traducidos al castellano, como Angelus Novus, que se publicó también hace 30 o 40 años, no sé si habrá alguna edición reciente, el libro de la infancia en Berlín, luego Dirección Única, fue un libro también muy importante en su momento, ¿no? Y luego textos más eruditos, ¿no? Como El origen del drama barroco alemán, un libro sobre la filosofía futura y otros ensayos, y luego las Iluminaciones, ¿no? Que eran textos sobre autores, por ejemplo había uno sobre Baudelaire. Es un hombre que tradujo y se interesó en la obra de Mallarmé. Tuvo contacto también con los surrealistas, porque parece que estemos hablando de un hombre que hablaba de la literatura anterior, pero también estaba con los intelectuales y los artistas de su tiempo, ¿no? Yo creo que el lector que se interese en Benjamin, que es un Benjamin de mayor nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, que el del Berlín de Mónaco, son libros más complejos, pero los tiene a su disposición. Lo que comentábamos, hay un libro que es La obra de arte en la era de su reproducción técnica, hablando un poco de... Es un libro fundamental, no lo he citado antes, pero tendría que haberlo citado porque es una obra fundamental de Benjamin. Y también, fíjate, tiene un par de libros sobre el hachís y hachís de Walter Benjamin, que tiene que ser bastante curioso. También menciona a Baudelaire, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ser una delicia, la correspondencia. Hay un libro de correspondencia entre el 28 y 1940, que tiene que estar muy bien, porque aquí incluye la época del Berlín, de Mónaco. ¿Y qué te iba a decir? Sí, dime. No, iba a decir que él experimentó con el hachís. Sí. Él estuvo consumiendo, quería saber qué pasaba, estaba en busca de algún tipo de iluminación, yo creo, en ese momento. Aunque era un hombre que, es curioso eso, porque era un hombre que, fue marxista, ¿no? Su contacto con Brecht, sobre todo, y antes con Bloch, ¿no? Le empujaron hacia el marxismo, o sea que era mente analítica, pero así todo cayó en la experimentación, como si fuera un Windig alemán de entreguerras. Exactamente. ¿Y por qué no fue reconocido en su tiempo? Bueno, tenemos el problemón de que los nazis llegaron al poder en 1933, pero ¿crees que si pues no hubieran llegado, este señor pues hubiera tenido una vida un poco más ordenada, más organizada, hubiera tenido pues unos ingresos fijos más o menos en alguna universidad o algo, o no? ¿O era un poco pues de un carácter de estos indómitos que pase lo que pase?
Yo pienso que nunca tuvo una estabilidad económica, ¿eh? Tuvo diversas experiencias de pareja, ¿no? Tampoco fue estable en ese sentido, aunque tuvo relaciones largas, ¿no? Pero no. Y para la época, pues tuvo una vida ajetreada, conoció a muchos de los intelectuales de su época, se movió, estuvo viviendo en París, ¿no? Tiempo también. París le causó una enorme impresión. De hecho, tiene escritas muchas cosas sobre París, ¿no? En el libro de los pasajes. Pero yo creo que toda su vida fue un hombre que no gozó de una estabilidad ni de una tranquilidad. Siempre estuvo, como he dicho al principio de la entrevista, angustiado. Sí. Estuvo con una vida bastante azarosa, como podemos leer, y recordemos, falleció el año 1940 en Portbou. Fíjate que él pasa la frontera, pasa los Pirineos, llega a Francia con su último libro. Sí. No se desprende de esa maleta donde llevaba el libro, el original, el único original conocido, lo tiene como un tesoro, pasa los Pirineos arrastrando la maleta, en fin, sufre, defiende esa maleta de una manera extrema ante cualquier posibilidad de extravío, de robo, de lo que sea, y decide suicidarse y abandona la maleta, que por cierto la maleta debió ir al basurero porque eso se ha perdido para siempre, ¿no? Ya, no se sabe el último libro que llevaba ahí, ¿no? ¿Cómo? Que sí, que no se conoce el último libro, el título del libro, ni nada. No se conoce. No se conoce, ni siquiera se conoce de qué trataba, ¿no? Porque él, al menos que yo sepa, no dejó una explicación de qué era. Lo que era evidente es que lo defendía a capa y espada, última hora, y la defendía a capa y espada, y luego no le importó. Se inyectó la morfina y se dejó ir perdiéndose la obra. Y naturalmente cuando se suicidó nadie sabía en Portbou quién era aquel señor alemán que venía con la maleta. Se suicidó ahí en la pensión y eso se debió ir a la basura, lo debieron tirar. Nunca se ha sabido. Bueno, igual hay suerte y ya ha terminado en algún sitio, está allí pues a buen recaudo y alguien pues lo descubre con el paso del tiempo. Y mira, Miguel, con esta charla, ya que siempre tenemos el gusto, el placer de hablar con creadores, le hacemos esta pregunta, pero bueno, ya que te tenemos a ti como editor, que eres pues parte interesada, pues te vamos a hacer la misma pregunta que le hacemos a ellos. ¿Cómo estáis viviendo esta convivencia con Internet, del libro en papel, libro electrónico, el tema del pirateo, que te llega gente, mira, me he descargado 20.000 libros, tengo 20.000 novelas, tengo tal cual? Y claro, lógicamente también pues la convivencia que tenéis que llevar de alguna forma con las grandes plataformas, que prácticamente buscas un libro, te vas a Amazon o cualquiera de estas y te lo encuentras ahí con ediciones, incluso ediciones de ellos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo estáis viviendo la experiencia, este cambio de ciclo, como dirían algunos entrenadores, Miguel. Bueno, el mundo del libro es como el mundo del teatro, está permanentemente en crisis. Fíjate la cantidad de editoriales que surgen, de editoriales nuevas que normalmente empiezan con un catálogo muy interesante, con descubrimientos literarios de primer orden, la verdad, y muy pocas son las que se asientan. Las editoriales son como las flores en primavera, ¿no? Aparecen y ¡pum! Luego se marchitan, ¿no? Sí. Y son muchas cosas las que coinciden en este fenómeno y dan lugar a esta situación, ¿no? Que tú has citado. Para empezar, el tema del papel y el libro electrónico. Bien. Yo creo que todavía domina enormemente el papel, aunque en este país se edita demasiado. Se editan más de 60.000 títulos anuales
distintos. Sí, sí. Aquí se incluye todo, pero es una barbaridad. Desde luego. Es que una librería no puede atender a la cantidad de títulos nuevos, ni de novelas, ni de ensayos, ni de nada, es imposible, ¿no? Entonces, las editoriales competimos entre nosotros para tener un huequecito en ese mercado, y luego encima aparece el libro electrónico. El libro electrónico, que todavía no ha tenido un despegue importante en España, pero que se empieza a notar. Empieza, así como cuando esta pregunta te la hacían hace 5 años, decías nada, eso, nada. Ahora yo creo que es todavía muy escasa la incidencia, pequeña la incidencia del libro electrónico, pero es creciente, va aumentando. Eso naturalmente facilita el pirateo. Hoy en día un libro que se hace electrónicamente, pues tarda 3 días en estar colgado en alguna plataforma en la red de forma pirata. Y no hay protección posible. No, eso no se puede. O sea, cualquier informático listo rompe las protecciones de un libro electrónico en 3 minutos. O sea, eso no hay quien lo salve. Las grandes plataformas de venta, pues la verdad, como todos los oligopolios, acaban controlando el mercado. ¿Qué le vamos a hacer? Es el sistema económico en el que estamos, pues impulsa ese tipo de operaciones, y no hay, es como los grandes supermercados, los hipermercados y el comercio de proximidad, ¿no? Sí, exacto. Ese es un problema insalvable, aunque tengo que hacer una observación que casi nadie hace. No es que esté defendiendo Amazon, no es una defensa, pero es verdad que así como nosotros, los pequeños editoriales, frente a las librerías estamos en una gran situación de inferioridad frente a las grandes editoriales, porque copan los espacios, copan el mercado, y quedan solamente pequeños huecos para las pequeñas editoriales. En Amazon está todo el mundo en pie de igualdad. Se sube el libro y el que le interesa puede descargárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el pecado llevan la penitencia, no sé cómo decirlo, pero es verdad que cada vez más estamos en manos. Fíjate que las grandes editoriales van absorbiendo sellos y acaban envolviéndose esos sellos en el marco de la gran editorial y acaban perdiendo su línea editorial, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es el signo de los tiempos. Desde luego. ¿Vosotros estáis en Amazon también? O sea, subís a Amazon y se puede comprar vuestro... Es que todo el mundo está en Amazon, porque si tú no estás en Amazon, hay quien te sube a Amazon. Claro. Es decir, a Amazon puedes subir quien quiera. Puedes subirte un particular, un libro tuyo, puedes subirte tu distribuidor o otro subdistribuidor, o cualquiera puede subirte a Amazon. Entonces, necesariamente tienes que estar, porque o estás tú por ti mismo y controlas lo que se sube y lo que se hace, o alguien controla por ti. Y nosotros no estábamos en Amazon, y cuando nos dimos cuenta que teníamos todo el catálogo colgado en Amazon, pues decidimos controlarlo nosotros, y ya pedimos a Amazon que nos tuviera en cuenta, y ahora todo lo nuevo que se cuelga lo colgamos nosotros. Pero es que no hay más remedio, no hay vuelta de hoja. O bueno, que descubráis algún nuevo valor y tengáis la suerte de que sea un éxito. Me gustaría preguntarte sobre esto, Miguel. Supongo que os llegarán un montón de manuscritos y tú serás uno de los que decida pues qué se publica y qué no se publica. Porque... Sí, pues nos llega uno diario de promedio. ¿Y cómo decidís esto? Bueno, no, sí, dime. No, que no tenemos capacidad, o sea, quedamos mal con la gente que nos lo envía, porque tardamos en devolver, porque es imposible, o sea, no tenemos estructura para poder atender uno o a veces más diarios, ¿no? Es imposible, ¿no? Llega muchísimo material. ¿Y de ese material que os llega? Que si de ese material que os llega, pues alguna cosa que veas interesante lo pensáis publicar o no. Sí, alguna cosa la publicamos, sí. De hecho, pues en el último año hemos publicado como 3 o 4 cosas, o 5 que han venido así espontáneamente, de gente desconocida, sí. Pero vaya,
es difícil atender a todo el mundo, ¿no? Y es imposible editar a todo el mundo. Imagínate, si editáramos todo lo que nos llega, acabaríamos con 300 libros anuales publicados, ¿no? Sí, es verdad, es una barbaridad. Pero sí, recibimos novela y recibimos ensayo. O sea, recibimos menos poesía, que alguno llega, pero nosotros ya hemos renunciado a publicar poesía porque no tenemos más capacidad. Menos poesía recibimos de todo. Ahí está. Y antes de la entrevista me comentaste que, bueno, el nombre de la editorial, este nombre tan largo, Ediciones de Intervención Cultural, engloba a un montón de editoriales. Este fenómeno lo estoy observando desde hace tiempo y además tú mismo nos lo has comentado, incluso en editoriales grandes, pero en las pequeñas también está ocurriendo este fenómeno, ¿no, Miguel? Bueno, pero no es por... A ver, son sellos diferentes, pero no han sido sellos comprados, con excepción de un caso, que ahora lo comentaré, son sellos creados por nosotros. Es decir, nosotros, dentro de Ediciones de Intervención Cultural, hemos decidido trabajar el campo de la divulgación científica. Entonces, hemos creado un sello independiente que a efectos prácticos es como si fuera una colección de la editorial. Sí. Pero no ha sido que nosotros hayamos devorado el mercado, sino que son sellos que hemos creado nosotros, literario, de divulgación científica, ensayo, etcétera. Como colecciones distintas, sí. Como colecciones distintas. Como colecciones distintas, pero Exacto. Que son sellos que tienen una personalidad muy diferenciada, ¿no? Perfecto, entendido. ¿Y qué me querías comentar? La única excepción es que la editorial Icaria estaba con muchas ganas de jubilarse la persona que la llevaba y que, en fin, nos hacemos todos mayores, ¿no? Y llega un momento en que Ana Monjo, que era la directora y la gerente y la gestora de la editorial, quería de alguna manera traspasarse a parte de las responsabilidades y como somos amigos pues decidimos incorporarla, pero no ha sido tampoco una operación con dimensión económica, sino que ha sido una operación de integración amistosa. Perfecto. ¿Y cómo ves, ya con este un poco perfil que me has comentado, cómo ves un poco el futuro de las editoriales frente a los grandes monstruos de Internet, Amazon, etcétera? ¿Crees que seguirán conviviendo? ¿Habrá alguna transformación? ¿Seguiremos viendo papel? ¿Cada vez más veremos libro electrónico? ¿Llegará a desaparecer el papel? ¿Estas incógnitas las tienes más o menos claras o todavía surgen ahí como nebulosa? Sí. No las tengo nada. Yo tengo la impresión de que para según qué géneros, por ejemplo, en el caso de la novela, es posible que el libro electrónico acabe llevándose la mayor parte del mercado, ¿no? Para el ensayo lo veo más difícil, depende de qué tipo de ensayo. Ahora bien, el placer de tener un libro en las manos, de hojearlo, de abandonarlo sobre una butaca con un punto de lectura y luego recuperarlo, no sé, yo creo que eso va a seguir. Yo creo que el papel no va a desaparecer. Ahora, a nivel de libro práctico, a nivel de libro, qué sé yo, manual de contabilidad, pues es posible que también el libro electrónico acabe imponiéndose, ¿no? Pero de momento creo que hay tiempo para el papel. Ahí está. Y una pregunta que tenía aquí, el audiolibro, que me llamó la atención hablando con otro editor, que me dijo, pues ahora mismo lo que está funcionando muy bien es el audiolibro. ¿Tú lo estás notando también, Miguel, o no lo ves así? No, nosotros no hemos entrado en ese campo. He oído también ese comentario. ¿Sí? De que desde que existen, ahora se hace con inteligencia artificial, parece ser, y es muy fácil de hacerlo. Nosotros aún no lo hemos explorado. No digo que no lo vayamos a explorar, y otra cosa porque pertenezco a una generación que envejece y que va perdiendo la vista, y a lo mejor el audiolibro es gratificante para parte de nuestros lectores, ¿no? Los más veteranos. Pero no, la verdad es que no lo hemos probado. Ahí está. No podría opinar.
Pues nada, pues una opinión más. Lo bueno de todo esto es que con todas las entrevistas, con todas las charlas que tenemos, pues hay opiniones distintas, hay puntos de vista divergentes y con eso pues nos vamos haciendo una composición de lugar interesante. Pues Miguel, ha sido un verdadero placer hablar contigo de este libro y de otras muchas cosas. Walter Benjamin, el autor, y el Berlín demónico. Aparece como la editorial Montesinos Ensayo, bueno, la colección Montesinos Ensayo, y es de ediciones de intervención cultural. Lo que te digo, Miguel, si tenéis cualquier otro libro así tan interesante, me dais el toque, que me encantará volver a charlar con vosotros, que ya sabes que aquí en Radio Esperantia el tema de la cultura, la literatura, la creación nos encanta y estamos muy, muy interesados en dar a conocer todo esto. ¿De acuerdo, Miguel? Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y aprovecharemos esta invitación, sin duda. Perfecto. Pues recuerda el libro del que hemos hablado, aunque hemos hablado de un montón de cosas, pero bueno, para que lo tengas claro, El Berlín demónico, de Walter Benjamin, un filósofo alemán que durante los años 1927 y 1932 estuvo difundiendo por la radio charlas pedagógicas dirigidas a niños y jóvenes. Y nosotros despedimos al amigo Miguel Riera Montesinos, el editor de ediciones de intervención cultural, y nosotros hacemos lo propio, la revista de radioesperantia.com, que la tienes ya en formato podcast, la tienes también en la programación general de radioesperantia.com, no tiene pérdida, y puedes ir directamente o te vienes a la programación general, donde va pues en una lista de reproducción pues todos los programas uno detrás de otro, o si quieres ir directamente al que te interesa, pues vas a programas y te descargas el podcast y el audio correspondiente. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fra J. Saavedra, y hasta la próxima, a ser moderadamente felices, como decimos habitualmente. Hasta luego. radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.